Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Agni Yoga es la realización del ser divino en nosotros. Es la realización de la unidad con el infinito, con la jerarquía, con la casa del Padre, con Shambhala. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la jornada número 41 de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala. Etapas del Agni Yoga. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. La búsqueda del ser divino en nosotros es impulsada por las composiciones musicales de Jesús Aragón y Juan Carlos García. La búsqueda del ser divino se convierte en las reflexiones inspiradoras de Jesús Jurado. Hola Jesús, un placer. Hola, tu buenas compañía de nuevo. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una sesión más, una jornada más, y esta vez vamos a tocar el tema de las etapas del Agni Yoga, algo muy trascendente. Además es algo que de alguna forma nos retrotrae a la jornada anterior en la que tú comentaste en varias ocasiones que el proceso del Agni Yoga es un proceso de muchas vidas, de ahí las etapas del Agni Yoga, ¿no? De muchas encarnaciones y de mucho trabajo precisamente con la integración de la personalidad, que básicamente es efecto del fuego, y vivenciar ese fuego hasta que lleguemos a la etapa de la cuarta iniciación y nos convirtamos en arates. Este concepto de las etapas del Agni Yoga es tratado por Torkon Saregadrián en la página 86-87 de su libro Charlas sobre Agni Yoga 1. En estas páginas, el autor divide el Agni Yoga precisamente en 3 etapas. Conozcamos qué dice sobre la primera. La primera etapa es la etapa de convertirse en uno mismo.
en la que tratas de contactar con tu propio ser interior, cambiando gradualmente tu nivel de conciencia desde el nivel físico al emocional, al mental, luego a los planos intuicional, átmico y monádico, hasta que contactes con tu ser más íntimo. Interesante remarcar que estas etapas precisamente hablan del alineamiento e integración de la personalidad, de lo que acontece con los tres vehículos cuando la presencia superior, la presencia, el fuego, la esencia, el alma, aparecen. Acaba cambiando la polaridad del vehículo etérico, se transmuta el emocional y se transfigura el vehículo mental. Cuando esto acontece, el proceso del fuego ya es una realidad de conciencia. Simbólicamente estamos en la cima de la montaña y esa transfiguración lo que va a hacer es darnos una carga de energía que va a posibilitar que el servicio siga adelante, sean las condiciones que haya en el camino. Además, en el escrito, quienes nos escucháis no lo podéis observar, pero nosotros sí. Y me refiero a que precisamente los niveles físico, emocional y mental están, digamos, formando un grupo, luego hay un punto y coma, y a continuación habla del nuevo grupo, plano intuicional, átmico y monádico, es decir, establecen las dos grandes diferencias de lo que somos nosotros. Sí, sí. Es decir, lo que correspondería al mundo de la tríada inferior, que es la personalidad, esa que está manchada por el karma, es decir, que necesita unos vehículos sustentados en el karma, y lo que sería la tríada espiritual, la superior, que realmente no obedece a ese patrón. Claro, el camino de retorno es duro porque debemos transformar, transmutar y transfigurar la materia a tal grado que podamos recibir directamente en el plano intuicional la presencia de la mónada, la intuición, la sabiduría, algo que no tiene parangón con la conciencia humana. Cuando se pregunta qué hay en el plano búdico, subplano del físico cósmico, habría que responder que está todo, pero nada que nuestra mente concreta pueda asimilar. Por lo tanto, la herramienta idónea para captar esas verdades es la intuición. Y luego, aprovechando la coyuntura de las energías entrantes en el planeta, ya sean constelaciones, la era de Acuario, Urano, etcétera, etcétera, cada uno, captando esas energías, puede hacer una parte del plano, manifestar un aspecto de la energía o del fuego. Depende del grado de evolución. Claro, esto no olvidemos que los discípulos lo que trabajan son las grandes ideas. Ideas que se convierten en formas mentales para que otros, en el plano físico, las lleven a cabo. Es decir, grandes ideas que son semillas a las que hay que ayudar de florecer. De grandes cambios futuros. ¿Qué sucede cuando, digamos, este proceso de agrupamiento del que se habla o en el texto llega a su fin? Pues lo continúa explicando el autor. Resumiendo, cuando contactas con el ser, te conviertes en el ser. Por eso se dice que Agni Yoga es el proceso de manifestar a la divinidad en ti, de manifestar el ser. En realidad partimos de la idea de que somos uno con Dios. Todos los libros tratados clásicos hablan de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el macrocosmos y el microcosmos están realizados, están igualados en el sentido arquetípico, no el detalle. Como es arriba, es abajo. Por lo tanto, si aceptamos este postulado, tenemos la obligación de expresar el ser. El método adecuado para expresar el ser es precisamente el Agni Yoga. Tratar de alcanzar un nivel superior de conciencia, mente abstracta, contactar con el alma y perseverar en esa línea de fuego. Línea que la aportación que te puede traer es que quema todo aquello que te ligaba al pasado. Y el pasado son los vehículos de la personalidad, que hoy por hoy le tenemos muchísimo cariño, pero no nos damos cuenta que son un auténtico obstáculo. No obstante, karmáticamente, todavía no tenemos el derecho a trascenderlos, porque nos queda mucha piedra por picar, mucha purificación por realizar y mucho cambio. Y esos cambios van en la línea no de que uno cambia por sí mismo, sino que cambia en la medida que su conciencia está enfocada en el grupo. Cambia para servir. Busca la iniciación para servir mejor, es decir, para amar más profundamente a los demás. Pero no amar en el término clásico humano, a través de los centros inferiores, sino amar con la mente, que es algo muy complicado, porque entendemos la idea del corazón,
pero el corazón es el campo de la intuición. El amor es el campo de la intuición, la puerta de la intuición, pero la mente debidamente enfocada es la herramienta a través del pensamiento correcto para expresar el amor. En definitiva, estos cambios graduales, definidos en la primera etapa, pues nos llevan desde el proceso en el que estudiamos el Agni Yoga a precisamente el portal de la transfiguración. Y con ello nos liberamos del sufrimiento. Nos liberamos de las limitaciones de la personalidad. Cuando la persona ha sido es decir, ha visto la luz dentro de la luz, o mejor dicho, el fuego le ha eliminado todo lo superfluo, lo que quede, evidentemente la idea de sufrimiento, no olvidemos que el sufrimiento es una concepción personal, no es del alma, no es de la conciencia superior, no es de la mónada, es de los vehículos de la persona que se resisten precisamente a la entrada de una energía que los va a aniquilar por completo. Esta energía es ese fuego procedente precisamente del alma, en un primer lugar de la conciencia superior, pero en realidad es el fuego de la mónada lo que desciende. Y ese fuego acaba quemando todo lo que se había construido hasta ese momento. ¿Qué acontece? Que a partir de ahí uno es nuevo, ha renacido completamente. Se identifica además con el Padre, con el aspecto monádico, porque es una expresión de la mónada ya, claramente. No como antes, que los vehículos de la personalidad distorsionaban bastante el mensaje que procede de la mónada. Tanto es así que se necesitó crear el punto neutro, el alma, para poder entender el proceso superior en relación con el proceso inferior. Parte de la reflexión que has hecho está recogida en el aforismo 618 del libro Mundo Ardiente 1, en el que se dice que precisamente la gran creatividad no prevé la necesidad del sufrimiento y que además el sufrimiento en realidad es el mejor purificador y un medio para poder acortar el camino, claro, el camino de regreso a la casa del Padre. Es una opción humana, es como una válvula de escape para aliviarse de la presión emocional y ambiental o mental, pero en realidad es un error. La alegría se dice que la ponemos nosotros, los lloros también, el llanto también lo ponemos. Hagamos lo posible por poner siempre la alegría. Gracias a las circunstancias externas o a pesar de las circunstancias externas. ¿Por qué la alegría? Porque la alegría nos mantendrá unidos a lo más elevado, a la conciencia superior, mientras que la tristeza o la percepción de sufrimiento nos va a encaminar hacia el pozo de la conciencia inferior, hacia el mundo emocional, hacia la parte oscura que todos llevamos dentro, hacia el morador del umbral. Y se trata de que en estas etapas ya demostremos plenamente que el morador lo conocemos perfectamente, hemos descubierto que somos nosotros mismos, que es nuestra parte que no está del todo iluminada. Como la transfiguración indica que se ha iluminado, no hay espacio para el sufrimiento. Por eso se dice que la alegría es del alma. Es ¿no? del alma, de la conciencia superior, claro. Y quienes sufrimos los tres cuerpos inferiores. Lo que Exactamente, aquellos Vale. que no han visto la verdadera luz. Claro, claro. Es que ahora tiene sentido. Además, si asociamos el mal con el alejamiento de la evolución y el bien, lógicamente, conseguir las pautas de la evolución, pues vemos que el mal es la causa del sufrimiento, es decir, alejarnos de los patrones evolutivos. Y esto pues nos llevaría a hacer una petición, y es que, bueno, las grandes, medianas o pequeñas élites que gobiernan la humanidad y que nos están dando tantísimos dolores de cabeza desde hace tantísimos siglos, hombre, que a ver si se lo hacen mirar y no causan más sufrimiento, ¿no? Bueno, pero es que el sufrimiento siempre es encauzado a los tres cuerpos inferiores. Sí, claro. Porque todo va a lo lúdico, a lo emocional. Pero si no hubiese sufrimiento, el camino sería más espiritual y por lo tanto más corto. Pero no nos lo merecemos todavía porque no hemos hecho el trabajo de integración y no demostramos sentido de responsabilidad. Hay que decir con respecto a la parte del mal, es que nosotros nos gusta trabajar con el mal, pero hay que reconocer lo siguiente. No le podemos llamar mal porque todavía no conocemos el bien y no sabemos distinguir en nuestra conciencia lo que es el bien de lo que es verdaderamente el mal. Y asociamos a lo que no me gusta y a lo que me gusta, lo que no me gusta es el mal y lo que me gusta es el bien. Y muchas veces ese criterio no resiste el menor análisis. Es completamente espurio y falso y lleno de espejismo y de pretensiones.
No estamos en condiciones a nivel planetario porque básicamente no se ha desarrollado la conciencia grupal. No olvidemos que estas expansiones de conciencia, el mago negro no necesita contactar con el grupo. Trabajan con grupos muy egoístas, ya no tienen problemas. Pero nosotros trabajamos el aspecto conciencia, el aspecto búdico, el aspecto amor con mayúsculas. Por lo tanto, si no hay trabajo grupal, esas circunstancias de expansiones de conciencia, transfiguraciones, etcétera, etcétera, no se van a dar. Porque es un poder muy grande que se expresa a través de la personalidad. Y si la personalidad no tiene en cuenta el alma, en este caso, no tiene en cuenta el grupo, el potencial energético que recibe la iniciación le convierte al discípulo en una bomba ambulante. Para que no cometa ningún error, debe manifestarse a través de la conciencia grupal. Y claro, trabajar en grupo implica reconocer las limitaciones tuyas y las de los demás, pero pasarlas por alto por una razón muy sencilla, porque estamos trabajando en un proyecto común. Y si uno cree que tiene mucho nivel evolutivo y los demás no lo tienen, tal vez debería de entender que si trabaja con personas que no tienen ese nivel que él tiene intelectual, por ejemplo, esas personas están aprendiendo de él y él está aprendiendo de ellas, que se puede evolucionar y se puede trabajar bien sin necesidad de cumplir al 100% con los requisitos. Con que cumplamos un 70%, la puerta está abierta para nosotros. Ahora, hay que demostrar que uno trabaja al 100%, y si el resultado final es el 70%, pues por la puerta se pasa. Si esto que acabas de decir se lo aplicasen los políticos, qué bien nos iría, ¿no? Pero aunque no también tenemos los políticos que nos merecemos, ¿verdad? Es que eso es una definición, no sé qué filósofo lo dijo, pero bueno, Marx, creo que fue Marx, no sé, no estoy muy seguro. Cada uno tiene el gobierno que se merece. Claro. La razón es muy sencilla, esto es una pirámide. Si la base de la pirámide es ignorante, ¿quién va a ver en la cúspide de la pirámide? Un ignorante. Claro. Si la base de la pirámide pues es ladrona, de poca moral, ¿quién va a subir arriba? Pues exactamente lo mismo. De todas maneras hay que decir una cosa, relación de esto de los políticos y las pruebas de Escorpio. Escorpio se caracteriza por pasar básicamente 3 pruebas: el poder, el dinero y el sexo. Y a veces los políticos, algunos, y en España hemos tenido ejemplos, por ejemplo, han caído en las 3 pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo que está debajo y los ha votado en cierta medida y mental y emocionalmente los sostiene arriba, pues estás vibrando en la misma nota vibratoria. Parece raro, ¿no? Parece difícil, pero los milagros no acontecen. Si el pueblo no cambia, el político no cambiará. Pero a estas alturas de la evolución, ¿quién se cree que el político le va a cambiar y lo va a hacer feliz? Me haré feliz yo solo, no me lo va a hacer un político. Si yo entrego mi conciencia a un político, quiere decir que no estoy en condiciones de operar ni como humano, ¿eh? Es que yo creo que ahí es donde está el quiz de la cuestión. Ahí está. Porque todavía estamos repartidos en partidos, tirándonos los tiestos uno al otro, así no se puede. Eso no, Y además, eso no en un país latino como el nuestro, de tanta vehemencia, de tan poquito raciocinio, de tanto plexo solar abierto y punzante, un Marte agresivo que tenemos ahí en el plexo solar muy grande, la gente no quiere escuchar a los demás porque dicen que los vas a cambiar. Pero bueno, con lo hermoso que sería escucharnos unos a los otros, no hay forma. Claro, No hay forma. claro. Pero esto es porque no se ha trabajado la personalidad y todo parte de ahí. También a la clase política le interesa por la parte de abajo claro, que haya problemas, que haya revueltos, porque así ellos dominan mejor. Claro, es que si no, no estarían. Si la personalidad de los ciudadanos estuvieran un poquito trabajada, ellos ahí no estarían. Y además son especialistas en crear los conflictos y luego presentarse como salvadores. Sí, porque una persona mental, si es Escorpio, que es un signo muy asociado también al poder, es manipulador por excelencia. Conoce las debilidades del pueblo y se apoya en ellos y encima esclaviza al pueblo. Y el pueblo contentísimo, porque le han dicho media verde, con eso tiene ya bastante. Claro. Analicemos a continuación lo que Torkon Sareidarian nos explica sobre la segunda etapa del Agni Yoga. La segunda etapa es la unión con el ser en cada ser humano. La unión con los seres en los demás solo es posible después de que te unes dentro de ti mismo y te conviertes en tu ser. En esta etapa te conviertes en una persona totalmente sacrificada y compasiva. Vives de tal manera que no hay diferencia entre los demás y tú.
En realidad es una etapa envidiable porque lo que indica es que el aspecto conciencia, el aspecto integración, el aspecto búdico, el amor, está dando resultados. El hecho de que uno se identifique en el grupo y funda su conciencia en el grupo y al mismo tiempo mantenga la individualidad en la iniciativa, pero todo encaminado al grupo, indica que se ha dado un grandísimo salto. Se ha pasado del yo, el yo soy ese, a yo soy ese yo. Es decir, identificarnos con el grupo. Y eso es el camino, la conciencia acuariana que tarde o temprano deberemos desarrollar. Probablemente todavía tengamos que pasar algunas cuantas guerras mundiales para que acontezca todo eso. Pero bueno, tal y como estamos en estos momentos, a nadie le extraña que dentro de 15 días o de un año tengamos otra guerra en otra parte del mundo o a lo mejor entre grandes potencias. De ahí a que se use la tecnología de los años 60 de bombas atómicas puede que no haya nada. Espero que se nos alumbre a todos, sobre todo la base, tiene que enviar pensamientos muy positivos, muy puros a la cúspide de la pirámide del poder en el mundo para que a ningún descerebrado se le ocurra apretar ningún botón de esos especiales secretos porque puede provocar una auténtica hecatombe en la evolución planetaria. Yo creo que ya eso no va a ocurrir. Ellos mismos son conscientes de que eso Es que no no se le conviene escapará a nadie, nadie. no se Claro, escaparán, no se claro. escaparán. Entonces yo creo que las armas ya van en otro sentido. Además, en el caso de que a los locos les diese por hacer este intento, yo tengo esperanza en que, al igual que en el pasado, se han producido en bases militares desactivaciones de bombas nucleares, de misiles intercontinentales atómicos, pues bueno, quienes lo hicieron antes, pues a lo mejor lo vuelven a hacer ahora, si a alguno se le ocurre apretar el botón, ¿no? Es una esperanza, claro. Esperemos que determinado tipo de ángeles que nos vigilan continuamente, sobre todo las bases militares, los centros de computación donde están esos programas infames de inteligencia artificial, a nadie se le ocurra erigirse en salvador del mundo apretando un botón de esos, porque entonces la evolución de la Tierra iría pero siglos o miles de años atrasada. No quedaría absolutamente nada. Esta segunda etapa a mí me recuerda a las hermosísimas palabras del Nazareno. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es la energía de los grandes mensajeros de Vishnu, de los grandes avatares que ha tenido la humanidad, tanto el Buda como el Cristo. Al Buda le asociamos el tema de la luz, pero la luz y el amor van de la mano y ambas producen la iluminación. Por lo tanto, lo que el Nazareno nos enseñó fue un aspecto de la conciencia que pretendía saltar de la simple creencia del plexo solar de la mente concreta e ir ascendiendo un poco más y centrarse en un punto neutro que en este caso es el centro cardíaco, donde hay la suficiente capacidad de plantearse la duda. En lugar de los fundamentalismos de la creencia de que Dios es esto o aquello, tratemos humildemente de expresar esa cualidad que básicamente es energía vinculativa, amor. Hay una parábola muy buena en la otra mejilla del Nazareno que indica muy bien lo que él pretendió. Con el ejemplo predicar y darnos cuenta que si utilizamos la energía del amor, al final esa cruz que todos llevamos encima, la vamos a ungir de una manera precisamente correcta y con mucho orgullo. Tengo un karma y este karma es mío, por lo tanto, asumo ese karma. Ese es el significado del crucificado. Que luego uno, en lugar de vivir la experiencia interna, prefiere llevar un crucifijo colgado, eso es asunto de cada uno. Pero que sepamos que esa experiencia es personal e intransferible. Esta segunda etapa se podría resumir como el proceso de ser uno con la humanidad, proceso que se lleva a cabo por un desarrollo del amor y la compasión misericordia, y que en definitiva nos conduce a convertirnos en un bodhisattva. Esta es una palabra con mucha trascendencia, tal y como explica Elena Rerich en su carta de 20 de diciembre de 1934. La palabra bodhisattva comprende dos conceptos: bodhi, iluminación o despertar, y sattva, la esencia. Son unas entidades que tienen un nivel evolutivo muy elevado. Pertenecen el nombre a la tradición oriental. De todas maneras, el Nazareno encaja precisamente en este enunciado porque él en la jerarquía preside el departamento
del segundo rayo de la enseñanza esotérica, es el jefe de las religiones y precisamente él es el gran Bodhisattva, se le conoce así. No olvidemos que es un nombre oriental y lo que trata de hablar de una conciencia muy elevada. Conciencia que puede ser un paradigma, un ejemplo para nosotros, pero tengamos en cuenta que hoy por hoy esa conciencia solamente la podemos imaginar. Cuesta mucho de materializar. A nosotros lo que nos corresponde es hacer correctamente aquello que tenemos encomendado, llevarnos bien con los demás, tener pensamientos amorosos y no competitivos con el resto de los humanos. Y a partir de ahí ya veremos qué fruto hay. Mientras esto no se ponga en práctica, otra expectativa no tendremos evolutiva. Jesús, has hecho referencia a que el nazareno ocupa, digamos, el liderazgo en el segundo departamento de la jerarquía. Para evitar confusiones, cuando hablamos del nazareno en la jerarquía, ¿hablamos de Cristo o son dos grandes seres diferentes? Se asocian a la misma persona, entidad, pero son dos seres diferentes. Hay un momento de la prédica del discípulo Jesús, ese es el nazareno, porque pertenecía a un grupo que se llamaban así, porque aceptó las pruebas de la cuarta iniciación, por lo tanto, el ser que ocupa ese cuerpo estaba muy por encima evolutivamente hablando. Tenía una sexta iniciación en aquel momento, Krishna, y el discípulo Jesús tenía una tercera. Lo que acontece con todo ese drama de Palestina, del Calvario, es precisamente que al discípulo, en el momento cumbre de la ceremonia, de la cruz, de la asunción del karma por parte del discípulo Jesús, el nazareno, cuando él asume su karma, soluciona la papeleta humana, es decir, deja de ser humano técnicamente, a él le dan una iniciación y al otro, al maestro, le dan otra iniciación. Fue un caso único, pero un caso que viene a decir lo siguiente. Si la conciencia humana, crística, el alma, en términos más conocidos, es desarrollada por los seres humanos, que es característica de todos los seres del planeta Tierra, todo el cuarto reino, independientemente de la religión que siga, es decir, si el aspecto amor predomina, uno se enfrenta a la cruz del karma. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que ha acumulado mal hecho, medianamente hecho, desde el principio de la individualización hace millones de años, el amor tiene la potestad, a través de pruebas muy duras, pero el amor, cuando hay amor, no hay problemas, todo se cura, todo se soluciona. Tiene la potestad de salvar en el sentido de que asume ese karma, elimina esos vínculos porque los ha superado, pero lo hace de tal manera que se ha ayudado a sí mismo, pero ha abierto la puerta para que los demás le puedan seguir. Y ese es el trabajo de los grandes avatares como el Buda. El Buda abrió la puerta para que una legión de Arats, unos 900, pudieran cruzar la puerta. Y del Cristo se dice que abrió la puerta y la abrió para unos 9000. ¿Qué quiere decir ese 9000? Pues que en esta era de Acuario habrá una expansión de conciencia muy grande, pero ahora estamos en el primer decanato, regido por Saturno, el señor del karma, uno de los señores del karma. Por lo tanto, ahora nos toca ventilar todo aquello que hicimos mal en la era de Piscis. Hay que decir que hemos hecho muchas cosas mal hechas, muy mal hechas. Por lo tanto, nos queda bastante trabajo. Pues sí, eso parece. En el Mahayana Sutra leemos lo siguiente. Existen tres alegrías en los bodhisattvas: la alegría de dar, la alegría de ayudar y la alegría de la percepción eterna. En su compasión activa, los hijos de Buda, los hijos de los conquistadores y los bodhisattvas son las madres de todo lo que existe. De otra manera, esas cualidades son las madres de todas las demás cualidades que los humanos podamos alcanzar, porque son cualidades arquetípicas. Es decir, son aspectos de la mónada que hoy por hoy todavía nos parecen muy lejanas, pero el día que nosotros tengamos esta capacidad, este amor a todo lo manifestado, esta compasión, evidentemente la percepción que tenemos del planeta es totalmente diferente, y sobre todo del cuarto reino, que está integrado por miles de seres humanos con diferentes orientaciones, diferentes niveles, pero la grandeza de la raza humana es que es múltiple y diversa y tiene estados de conciencia de todos los tipos, desde los muy evolucionados a los que prácticamente no se han movido todavía. Pero aún así, para el logos planetario somos exactamente lo mismo. Cuando te dicen
que para el logos, para Dios, es lo mismo una mosca, un pajarito, una piedrecita que un ser humano, dices, caramba, hombre, son hijos de él. Como son hijos de él, pues los mima a todos por igual. ¿Quién tiene capacidad de respuesta? Pues los humanos, que somos una mezcla de animales y de divinos. Y claro, en esta cuarta ronda, el logos planetario se juega a los galones de la iniciación. ¿En qué sentido? Porque tiene que conseguir un nivel evolutivo donde el cuarto reino, los humanos, que tenemos una parte animálica muy grande, podamos demostrar abiertamente que también tenemos la contraparte divina manifestada. Y es lo que el nazareno hizo a la perfección. Eso es entendible referente a, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a preguntar o nuestras células nos ponen a preguntar para Dios, que seríamos nosotros, para ellas, ¿qué es más importante? ¿Una célula del hígado, una célula del corazón, una célula del pulmón? Y No hay claro, diferencia, son todas iguales. claro, para nosotros es lo mismo, porque lo que queremos es que el cuerpo siga para adelante. Ahí está, sí, sí. Y además Pues, que cuando se produce un problema, produce una zona que tiene un karma, pero yo creo que todo el sistema glandular y todo el sistema endocrino y todas las células del cuerpo saben que está pasando algo, todas, porque esa inteligencia está expresada a través del reino débico en todos los vehículos de la personalidad. pues me habéis dejado traumatizado. Porque yo con toda mi aspiración a buscar la divinidad, y resulta que voy por la calle, veo piedra en el suelo y me liga a darle patadas. Y le estoy dando patadas a Dios. Eso no puede ser, a sus criaturas. Hombre, es que estamos en el cuerpo de Dios, somos Es Dios que por eso. el tema está, el día que entendamos que el planeta es una casa donde está Él, y está Él porque estamos los humanos. Aquí el gran problema que ha habido es que hasta que no llegamos a la cuarta ronda y a la raza Lemur, a la tercera, no se produce la encarnación técnicamente hablando del logos planetario, en la figura de un gran iniciado de la logia de Venus, Sanat Kumara, que venía de la constelación de Cáncer. De ahí el tema de la individualización. ¿Quién realmente ha hecho que este planeta responda al propósito del Logos? Shambhala, la jerarquía, los grandes Kumaras que vinieron de Venus y sobre todo esa parte de la humanidad que poco a poco ha ido despertando. Porque si no, todavía no respondería al patrón de humano y animálico. Humano y animálico acaba diciendo nada más que somos divinos. Tenemos una parte involutiva, pero no se puede producir un milagro si antes no cogemos lo mejor del reino animal y lo convertimos en humano, que es lo que hicieron. Es que eso sería, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cuerpo, sería como si la humanidad fuéramos las neuronas. Ahí está, y necesitamos, es que es la parte más sofisticada y necesita precisamente un cerebro muy evolucionado para que esa idea del alma pueda enraizarse, enraizar y sobre todo emitir una nota vibratoria que cambia los hábitos y el aspecto de ese cuerpo animálico. Porque de aquellos 3 o 4 metros de altura o 5 que había, nos hemos convertido en lo que somos actualmente. Claro, eso indica que la mente funciona muy bien y tiene un poder inmenso. Claro, y de hecho por eso nosotros nos tenemos que superar cada día. Cada día y no bajar nunca la guardia porque tenemos un cuerpo animálico y muchas veces en el mundo esotérico se olvida uno, por exceso de creencias, de que tiene un cuerpo animálico. Y eso yo me invito a que nos reconozcamos como animales lo que somos, porque detrás de una guerra lo que hay es una lucha de clásico que lo vemos en el reino animal, por ejemplo, los lobos, los leones, el jefe de la manada. Bueno, lo estamos viendo. Le cambiamos el nombre a ciertos políticos por león o por zorro o por lobo y estamos en las mismas. Verdad. Pero de ahí la idea esotérica espiritual de que tenemos que trascender, digamos, esa animalidad y que sean nuestras almas las que conduzcan, digamos, los vehículos, ¿no? Claro, pero estamos en ese camino de transformación, transmutación y transfiguración y revelación de lo nuevo, que sea el alma, pero para que el alma, para que consigamos todo eso, hemos de subir a la cima de la montaña. La personalidad es una nada más. Y entonces a través del servicio o de la irradiación del amor de forma técnica, científica, racional, se consigue subir a la cruz, coger la cruz. Y coger la cruz es renunciar a la etapa humana. Claro, decimos, yo quiero renunciar a la etapa humana, pero es que no hay nada después.
Nada que conozcamos. Y no se puede publicar nada del plano búdico porque no es trasladable en palabras. Uno lo capta intuitivamente en forma de una fórmula matemática, por ejemplo, o una especie de crucigrama rarísimo, y eso lo tiene que convertir en una acción concreta aprovechando las energías de las constelaciones del momento y el plan de la jerarquía. No veo. Por tanto, eso se va construyendo día a día. Si nosotros actuáramos como almas, no tendríamos un planning preparado para esta encarnación, sino que poco a poco iríamos por la senda correcta. Pues esta senda correcta nos lleva a la tercera etapa, sobre la que dice Torcon Sariadarian lo siguiente. La tercera etapa es la unidad con el ser del universo. Este ser está latente en todas las formas del universo, desde los reinos mineral y vegetal hasta los sistemas solares, galaxias y zodiacos. En realidad, el campo de trabajo de estas energías es increíble. Y como he dicho antes, cuando se va avanzando, se empieza a responder a los planetas sagrados y con el tiempo a las constelaciones. Imaginemos por un momento responder a las 12 constelaciones de ese círculo imaginario que hay, que el Sol recorre cada año. Digo imaginario porque es la perspectiva que tenemos desde la Tierra, nada más. Desde el resto de planetas o de sistemas solares exactamente no es así. Claro, responder a 12 constelaciones, cada una de ellas con centenares de soles, de estrellas, implica tener un nivel de conciencia grandísima. Sagitario son 297 estrellas y me parece que Escorpio son 137. Pues imaginemos por un momento qué conciencia tiene que haber al frente de esa constelación y qué conciencia tiene que tener el globo solar para responder a esas energías. Pues en esta etapa es donde comienza la conciencia cósmica, es decir, el proceso de unidad con el cosmos. Y a este respecto, pues viene bien recordar las palabras que el evangelista Juan, en el capítulo 14, versículo 11, escribió como palabras del Nazareno. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Yo soy la mónada y yo soy Dios. Es exactamente lo mismo, diferentes grados de evolución. Pero descubrir esto es el trabajo más intenso que el humano hace. Y el último en tanto y en cuanto que entra en la conciencia búdica y tiene que mantener eso continuamente. Pero ya no hay opción de volver. Respecto a la conciencia cósmica, el glosario de Agni Yoga Society, dice que se trata de un estado en el que el individuo vibra en consonancia con la vibración cósmica y está, por decirlo de alguna forma, sintonizado con ella. Se trata de una etapa en la que él es un Arat y podrá asimilar los fuegos del espacio. Es decir, él es lo que llaman un portador de fuego, un gran iniciado. Sí, es la etapa que te permite entrar por la puerta grande en el plano búdico y formar parte ya precisamente de la jerarquía planetaria, el quinto reino que utiliza como campo de expresión mínimo la mente. Por lo tanto, hemos de convertirnos en mentales superiores y dar el siguiente paso, la conciencia búdica. Y la conciencia búdica, la diferencia que es que la captación de la verdad es inmediata, instantánea. ¿Qué se nos pide? Que estemos en profundo silencio, en vida contemplativa. ¿Qué significa la vida contemplativa? Pues estar atento a lo que estamos haciendo. Tenemos que hablar lo justo e imprescindible. Sí que llegará un momento que algunos, por razones de servicio, vivirán una vida apartada. Eso será en determinados periodos donde se están trabajando proyectos internos de beneficio para toda la humanidad. Es decir, no puede estar un Arat así liado con los demás en la calle. Y si lo está, debe mantener un silencio perfecto y no debe pensar en una de las capacidades que tiene, porque si piensa en ellas las puede perder. Hemos llegado al final de la etapa, ha sido una etapa más cortita, pero mucho más intensa. Una etapa que se podría, digamos, concluir o se podría establecer un resumen diciendo que las etapas de las yoga nos llevan, en primer lugar, a convertirnos en el ser
En segundo lugar, a ser uno con la humanidad y en tercer lugar, a ser uno con el universo. Esta podría ser la conclusión de la etapa. Ahora podríamos iniciar las reflexiones personales y ya que estoy en ello, yo bastante tengo con la primera, que es tratar de convertirme en el ser, como para tratar de convertirme en ser uno con la humanidad y con el universo. Eso me va a costar muchísimas vidas. Pero bueno, lo importante es saber a dónde nos dirigimos, por dónde tenemos que pasar, ser conscientes de todas nuestras debilidades, de todo el daño creador de karma que hemos podido realizar en el pasado y por lo tanto esforzarnos en mejorar y sobre todo en tener paciencia, sabedores de que se trata de un proceso largo y que contamos con el amparo, en primer lugar, de nuestro ser interno, podríamos llamarla nuestro ángel solar, y también con el amparo de los maestros de la jerarquía cuando nuestra evolución ya llega a un nivel en el que llamamos la atención precisamente de esos grandes seres. Tenemos la obligación de conocernos, de autoconocernos a la perfección. Tenemos la obligación de reivindicarnos como salvadores del mundo en el sentido de discípulos que entregan toda su conciencia al servicio de los demás, de forma científica, de forma racional, sin aspavientos, con prestancia, con muchísima entrega. Cuando todo esto se va haciendo, uno se olvida de lo que está haciendo. Y el resultado puede que sea observado antes de que uno lo perciba. Cuando se habla de guerreros de la luz, se dice a continuación que es un guerrero que vence sin luchar de la forma tradicional. No utiliza los argumentos de la mente. El silencio profundo trasciende el mecanismo de la mente. Lo que sucede que nosotros vivimos en una esquizofrenia bastante curiosa. Por un lado, somos seres aparentemente evolucionados y por otro lado nos convertimos como humanos en el sentido de que cometemos errores prácticamente día sí, día también. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos firmes, lo más profundamente firmes y exquisitamente corteses con todo lo que nos rodea. Y tengamos el valor, el decoro de bendecir todo aquello que nos acontece. Si damos las gracias por lo que nos gusta, démoslas también por lo que no nos gusta. Si hemos tenido la suerte de que la vida nos ha bendecido a lo mejor con un buen trabajo o nos hemos defendido bien en los negocios o en lo que sea y disfrutamos de un bienestar material, demos las gracias. Pero si ha sido al revés, demos también las gracias, porque pudiera bien haber sido mucho peor. Pues sí, la verdad es que la gracia hay que darla en todos los sentidos porque, como tú bien dices, cuando se recibe damos las gracias y cuando no se recibe también hay que dar las gracias porque nos está enseñando otra lección. Entonces las verdaderas armas del guerrero espiritual, en lo que todos estamos intentando de convertirnos, es, como bien dices, no luchar, pero sí luchar desde una perspectiva de belleza, de bondad y de verdad, y sobre todo con discernimiento. Nos cuesta mucho aprender a discernir y yo creo que es vital para andar en el terreno espiritual. Nos cuesta mucho discernir porque tenemos mucho apego a nosotros mismos. Y cada vez que analizamos algo, cuando se pone en duda lo que más nos gusta o lo que estamos más adheridos, lo rechazamos. Claro. Espíritus viajeros, almas en evolución. El Agni Yoga nos convierte en guerreros espirituales que empuñan la espada de la belleza, la bondad y la verdad. Siempre activos en la lucha contra la oscuridad, son conocedores del plan divino para la Tierra que no puede ser alterado. Saben que el crepúsculo concluirá. Los tiempos actuales son convulsos, como ocurría en 1924, cuando fue publicado el primer libro de la enseñanza de Agni Yoga, Hojas del Jardín de Moria, la llamada. Sin embargo, al igual que ocurriera varias décadas después, la luz vencerá, poniendo fin a este Kali Yuga, a esta edad oscura, para alumbrar la edad dorada o Satya Yuga. Aforismo 231 de Hojas del Jardín de Moria, la llamada. Escudo y lanza.
Dios ha bendecido a los guerreros. Todo llegará, el crepúsculo concluirá. ¿No veis que la conciencia cósmica está en convulsión? Nosotros conocemos el curso de la batalla. El plan del Creador no puede ser alterado. Desde el principio los tenebrosos lucharon. Desde el principio nosotros vencimos.